El expresidente imputado por soborno, ahora que debería ser imputado por rebelión o sedición, ayer no es la primera vez que llama a las fuerzas militares a que se levante en contra del ordenamiento constitucional. Es que no es cierto que el presidente Petro esté llamando a las fuerzas militares a desproteger la población. Precisamente hace 2 meses hay una ofensiva militar en el Cauca contra aquellos que patearon la mesa. Eso es lo que les duele a los que hoy atentan contra la ciudadanía. No, Uribe, cálmese. Cálmese, Uribe, más bien dedíquese. Es que yo creo que ese enjuiciamiento por soborno a Uribe lo tiene enloquecido, lo tiene desesperado. Y recuerden que esto de estar llamando a las fuerzas militares a desconocer el orden constitucional puede estar rayando en el Código Penal los artículos 468 y 467. Cálmese, Uribe. Y le vienen a meter la culpa al presidente Álvaro Uribe Vélez porque dice que las fuerzas militares y la policía deben cumplir la Constitución. Lo mismo que acaba de decir el comandante en jefe de las fuerzas militares. Como les encanta a los petristas, a los del pacto, mencionar a Uribe, porque si no fuera por Álvaro Uribe Vélez no existirían. Y como este gobierno está fracasando, tienen que revivir todo el tiempo el gobierno de Uribe y tienen que estarlo criticando. El señor Mondragón, que andaba con radioteléfono en la época de los bloqueos y la violencia en mi ciudad Cali, ¿cómo van a mejorar la seguridad que la deterioraron? La acabaron en el país. Esa es la pregunta. Bueno, ahí estamos viendo un avance, un adelanto del debate que vamos a ver a continuación entre los representantes a la Cámara, Cristian Garcés del Centro Democrático y Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, después de esas polémicas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde la Universidad de La Sabana, donde prácticamente le hace una invitación a las Fuerzas Armadas Militares de Colombia a que no se queden quietas, así el presidente de la República, Gustavo Petro, les ordene, citando las palabras, según la prensa como RTVC Noticias, dice que el expresidente Álvaro Uribe en una conferencia en la Universidad de La Sabana le dijo a las fuerzas militares que no se podían quedar quietas por la orden de un gobierno. Vamos a ver el video a continuación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Universidad de La Sabana y después vamos a continuar viendo qué más dijo los representantes a la Cámara, Alfredo Mondragón y Cristian Garcés. Además, las reacciones de otros congresistas como Wilson Arias, Ariel Ávila, entre otros. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Comencemos entonces con este video en cuestión del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde la Universidad de La Sabana. La tienen que ejercer quiera o no el gobierno. Eso es un tema muy delicado. Lo que no pueden las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que darlo. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Ante estas declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, también ha reaccionado publicando lo siguiente: artículo 467 y 468 del Código Penal. Es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. El que con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años. El expresidente Álvaro Uribe Vélez también le respondió al trino del presidente Gustavo Petro, compartiendo precisamente la publicación que acabamos de leer, y además anuncia que va a responderle en el día de hoy, 22 de mayo del 2024, precisamente creo que le va a responder desde otra universidad donde se encuentra en estos momentos en vivo. Vamos a ver a continuación el debate de los representantes a la Cámara
Alfredo Mondragón y Cristian Garcés, y además también vamos a ver más adelante las declaraciones de Wilson Arias, David Racero, Ariel Ávila y además de Roy Barreras. Continuemos entonces con este encontronazo entre estos dos representantes a la Cámara, precisamente sobre las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. Venimos de la Comisión Séptima de avanzar en la reforma pensional, 70 artículos de 95, y quiero saludar y agradecer la disposición de todos los colegas por el avance en la reforma pensional. No han podido las jugaditas detener el trámite. Presidente, quiero dedicar esta constancia desde aquí, desde el Congreso. Le pido al expresidente que se calme. Le pregunto al señor Uribe, señor Uribe, ¿usted está incitando a la violencia? Porque el expresidente imputado por soborno, ahora que debería ser imputado por rebelión o sedición, ayer no es la primera vez que llama a las fuerzas militares a que se levante en contra del ordenamiento constitucional. Es que en el 2021 Uribe llamó a las fuerzas militares a utilizar las armas, según él, para detener el terrorismo vandálico, y lo hizo en medio del estallido social, cuando estaban movilizando cientos de miles de jóvenes, de niños, de trabajadores, de empresarios en la calle, porque estaban hartos del mal gobierno de Duque. ¿Qué era lo que quería Uribe? ¿Ríos de sangre? ¿Litros de sangre? Es que no es cierto que el presidente Petro esté llamando a las fuerzas militares a desproteger la población. Precisamente hace 2 meses hay una ofensiva militar en el Cauca contra aquellos que patearon la mesa. Eso es lo que les duele a los que hoy atentan contra la ciudadanía. ¿Uribe qué cree? Que porque su seguridad democrática son más de 6.402 jóvenes, entonces, para tratar de hacer creer que estaba ganando la guerra, cree que nosotros tenemos que hacer lo mismo? No, Uribe, cálmese. Cálmese, Uribe, más bien dedíquese. Es que yo creo que ese enjuiciamiento por soborno a Uribe lo tiene enloquecido, lo tiene desesperado. Y recuerden que esto de estar llamando a las fuerzas militares a desconocer el orden constitucional puede estar rayando en el Código Penal los artículos 468 y 467. Yo sé que a los fanáticos de Uribe no les gusta esto. Aquí varios fanáticos no les gusta esto. Cada vez menos. ¿Pero qué hago yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso yo tengo la culpa de que el imputado ahora, en lugar de gozar de su pensión y de atender el juicio por soborno, venga ahora a sumarse a llamados golpistas? No. Lo digo con franqueza y con determinación. Cálmese, Uribe. Colombia quiere la paz, no quiere más guerra. Gracias, presidente. Ahí sigue Derecho a Cristian réplica del Garcés, representante Cristian Munir, hasta por 1 minuto. en su derecho a réplica. Le va a responder a Alfredo Mondragón y a defender pues a su amo Álvaro Uribe Vélez. Ante Mondragón, le quiero primero aclarar que Centro Democrático no está interesado en ningún golpe. Hemos pedido un juicio político ya aquí en el Congreso democráticamente, porque es obvio, están las pruebas que el presidente Petro violó los topes de la campaña y este Congreso debe actuar haciendo respetar la Constitución, el artículo 109. El orden constitucional lo está poniendo en duda todas las veces, todas las semanas es el gobierno de Gustavo Petro, cuestionando a las altas cortes, cuestionando al Congreso, cuestionando los medios de comunicación. Solo quiere que lo que él considere se implementa en este país. Y quieren, representante Mondragón, llevarnos a la violencia, como nos llevó usted y el partido del Pacto en la época
del paro nacional que impulsaron a los jóvenes a hacerse mar contra la policía. Recordemos que así se eligió el pacto y así se va Petro al Valle del Cauca, donde vivimos esa violencia de ustedes, a decir que si no se aprueban las reformas políticas habrá otro estallido social, y le vienen a meter la culpa al presidente Álvaro Uribe Vélez porque dice que las fuerzas militares y la policía deben cumplir la Constitución, lo mismo que acaba de decir el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y además les recuerdo que el propio ministro de Defensa acaba de aceptar que con el cese al fuego el Estado Mayor de las FARC se fortaleció en Colombia. Está claro que 16.000 hombres del ejército se han salido porque los han sacado o se han retirado desmotivados. Está claro que la falsa paz total del gobierno de Petro le está entregando a los violentos el país, y entonces se preocupan porque un expresidente de la República sale a decir que espera que las fuerzas públicas hagan cumplir la Constitución democráticamente y legalmente. Yo sí quiero hacer un llamado a que no nos dejemos llevar hacia un discurso equivocado, engañoso, como les encanta a los petristas, a los del pacto, mencionar a Uribe, porque si no fuera por Álvaro Uribe Vélez no existirían. Y como este gobierno está fracasando, tienen que revivir todo el tiempo el gobierno de Uribe y tienen que estarlo criticando. Explíquenos cómo mejoramos la seguridad en mi Valle del Cauca. 30 segundos. Ojalá nos explicaran aquí los del pacto y el señor Mondragón, que andaba con radioteléfono en la época de los bloqueos y la violencia en mi ciudad Cali, cómo van a mejorar la seguridad que la deterioraron, la acabaron en el país. Esa es la pregunta que les hacemos a ustedes. Gracias, presidente. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones del uribista Cristian Garcés, al parecer, y me acabo de enterar que según declaraciones de él, vivíamos en un remanso de paz, en el paraíso, en el país de las maravillas. Según él, pues todo empeoró, la situación, los problemas de orden público y la seguridad en el Cauca, según él, pues vino a empeorar ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues me acabo de enterar, y lo que hasta ahora yo sabía es que ese problema viene de muchos años atrás. Wilson Arias, senador de la República de Colombia por el Pacto Histórico, también le ha dado respuesta a Álvaro Uribe Vélez después de esas declaraciones desde la Universidad de La Sabana. Dice Wilson Arias: acabo de escuchar al imputado Álvaro Uribe Vélez pidiendo a las fuerzas militares no quedarse quietas. A periodistas, congresistas, reservistas y magistrados golpistas se suma el expresidente golpista. Artículo 467 y 468 del Código Penal. Es delito incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas, escribe Wilson Arias. Y además también Ariel Ávila ha reaccionado y ha dado su opinión o su punto de vista desde el canal RTBC Noticias, desde su noticiero. Vamos a ver qué dijo el senador de la Alianza Verde sobre las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. Senador Ariel, ¿cómo le parece a usted la denuncia que ha hecho el presidente Gustavo Petro en el sentido de que un grupo de oficiales en el 2018 intentó bloquear al gobierno de Juan Manuel Santos e intentó afectar la campaña de la presidencia de él? Eso primero es totalmente cierto. Yo estaba en ese momento trabajando para el proceso de paz y las interceptaciones a correos electrónicos y llamadas se dio. Eso quedó en la total impunidad. Como está en la impunidad en el gobierno Duque, cuando varios periodistas e investigadores sociales, entre esos yo, fuimos interceptados por la inteligencia militar. Las declaraciones del expresidente Uribe en la Universidad de La Sabana en estas horas recientes, casi que instigando a la insurrección de las fuerzas militares contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo le pido el favor a la familia del expresidente Uribe que lo cuiden, que ya parece un loquito diciendo cosas de esas en una democracia, que lo cuiden y que su carrera, que está en decadencia, le intenten cuidar sus últimos años, que de verdad es que da vergüenza a un señor de esos. Y Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, también ha reaccionado ante estas declaraciones de Álvaro Uribe. Roy Barreras escribió: nadie puede, y menos un expresidente, incitar a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno y a su comandante en jefe. Esas declaraciones cruzan el límite del golpismo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero un expresidente no puede olvidar que las Fuerzas Armadas Militares de Colombia no son deliberantes y menos contradictoras. Además, David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, también ha reaccionado.
La democracia corre riesgo con los comentarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez justo cuando avanza su juicio y los del Centro Democrático. Muy preocupante sus intenciones que pretenden desestabilizar el país presionando al ejército. Es recurrente el llamado de sus líderes a la sedición. Ahora hablan de guerra civil. Publicó alguna parte de una entrevista que dio en un debate también en la W Radio. Escuchemos este avance. Gravísimo lo que usted está diciendo y que en este momento lo está justamente soportando y justificando. Esas son las palabras del presidente Uribe, porque es claro que sí estamos con un posible guerra civil. Y Está otro tema planteando una muy guerra grave civil. es la Está defensa planteando de que el inmunidad. ejército es constante las amenazas directas de líderes del Centro Democrático. Quieren desestabilizar el país. Cuando su jefe político Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático ya están apelando y están hablando hasta de guerras civiles, haciendo que el mismo ejército levante sus contra el gobierno. Sedicioso. Muy preocupante es ese anuncio público que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un poco ya acostumbrados a esas salidas cuando se ve presionado en el juicio que se adelanta en su contra por compra de testigos, por soborno, entre otras, hace 6 días. Ya acostumbrados porque cada cierto tiempo, cuando se empieza a avanzar y acelerar el juicio hacia él, trata de desviar la atención y hace este tipo de comentarios. Bueno, y además Esmeralda Hernández, que es también senadora de la República por el Pacto Histórico, ha reaccionado de la siguiente manera en su red social X, escribiendo lo siguiente: he escuchado las palabras de Álvaro Uribe y son preocupantes. No es la primera vez que pide a la fuerza pública desobedecer al presidente Gustavo Petro. En vez de buscar un golpe de Estado, debería preocuparse por responder a la justicia que lo tienen al borde de la cárcel. El pastor Alfredo Saade escribe: esta es la orden que hacía falta por parte del expresidente Uribe para que el golpe en contra del presidente Petro se dé. La fecha es junio, el organigrama está hecho y la hoja de ruta está trazada. El expresidente sería la cabeza de toda esa organización criminal. Levántate, y publica las declaraciones de Álvaro Uribe desde la Universidad de La Sabana, que a propósito hoy se encuentra en la Universidad EAFIT, dando también unas declaraciones donde se supone que va a responderle al presidente Álvaro Uribe Vélez su último trino, que también vimos hace pocos minutos. Y RTVC Noticias pues nos pone más en contexto, ya que pues ese audio no se escuchó muy claro. Aquí pues RTVC Noticias trae una explicación más clara de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y acá pues en el titular dice: presidente Petro, es delito incitar a derrocar al gobierno tras llamado de Uribe a las fuerzas militares. También citan acá lo que respondió el presidente Gustavo Petro. Dice que el presidente Gustavo Petro citó al Código Penal en su cuenta de X en respuesta al expresidente Álvaro Uribe, quien estaría instando a las Fuerzas Armadas a desobedecer al mandatario. El presidente Gustavo Petro le respondió en su cuenta al expresidente Álvaro Uribe, quien en una conferencia en la Universidad de La Sabana le dijo a las fuerzas militares que no se podían quedar quietas por la orden de un gobierno. El mandatario, por respuesta, citó un artículo del Código Penal que dicta que es delito incitar a derrocar al gobierno nacional y alzarse en armas contra el orden constitucional. La publicación se da luego que Uribe Vélez dijera a las fuerzas militares en esa conferencia que lo peor para las fuerzas militares es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con una constituyente, citando pues las palabras de Álvaro Uribe desde esa Universidad de La Sabana. Y acá también cita otro párrafo que dio Álvaro Uribe Vélez en esa universidad: no puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Continuó el expresidente en su intervención en la Universidad de La Sabana. En la respuesta del presidente Petro del Código Penal, en los artículos 467 y 468 se indica sobre el delito de incitar a derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional. Además dice: el que con propósito de cometer delito, rebelión o de sedición sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial o retuviera ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 4 meses a 2 años. Y acá las reacciones al llamado de Uribe, quien insta a las fuerzas militares a desobedecer al gobierno.
Roy Barreras, que ya lo leímos, fue uno de los primeros que se pronunció tras las declaraciones de Uribe en la Sabana. El político recordó que nadie puede, y menos un expresidente, incitar a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno. Esas declaraciones cruzan el límite del golpismo, sostuvo luego en el mismo mensaje que ya también leímos hace pocos minutos en este video. Mientras tanto, el colombiano en su titular dice: algo diré esta tarde, nuevo choque entre Petro y Uribe por declaraciones sobre fuerzas militares. El Tiempo, presidente Petro reaccionó a pedido de Uribe al ejército, recordó que los llamados de desobediencia a la fuerza pública son delitos de sedición. El diario El Espectador, que a propósito en el día de ayer sacó una noticia sobre la encuesta que están haciendo los medios de comunicación alternativa en Colombia, la encuesta del progresismo, donde hay unos 25 precandidatos. Pues El Espectador la publicó el día de ayer dando la noticia, pero mintiendo, diciendo que esta encuesta la está organizando los del Pacto Histórico, y aquí pues aprovechamos y hacemos la aclaración que nosotros ya habíamos titulado en el video pasado. Esta encuesta la están realizando los medios alternativos de la comunicación en Colombia, como Beto Coral, Alejo Vergel, también Daniel Monroy, Wally Opina, entre otros medios que pueden ustedes ver en el enlace de esta encuesta arriba. Y pues El Espectador también le está haciendo un cubrimiento a esta noticia que estamos haciendo en este video y titula, por un lado, las palabras de Uribe: lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno. Y en otro titular cita también la respuesta del presidente Gustavo Petro: es delito incitar a alzarse en armas contra el orden. Petro tras comentario de Uribe. Y La Silla Vacía titula: choque entre Petro y Uribe tras declaraciones sobre fuerzas militares. Esto es una información en @lomástrinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Gracias por compartir este video. Gracias por darle me gusta, por suscribirse en este canal @lomástrinado y por seguir la página en Facebook. Nos vemos en otro video a continuación y estén pendientes del próximo video, que posiblemente también vamos a estar dando los resultados de la encuesta de los medios alternativos en Colombia, la primer gran encuesta o gran medición, donde hay 25 precandidatos por los cuales se estará diciendo quién fue el ganador de esta gran medición del progresismo. Nos vemos, chao, un abrazo para todos.